momentito, por favor. Un momento, poquito. Ahí, Mayoli. Ve. ¿Cómo hacerlo mal? Hasteko, esan nahiko nuke eslalomeko, piragusmoko komunitateak oso berri txarra izan duela azkeneko atzoko egunean. Joko Olimpikoak eslalomekoak bukatu genuen, abuztuaren 11an, eta abuztuaren 12an taxi istripu batez Stefan Hens Alemaniarra, entrenatzaile Alemaniarra, eslalomeko nesken entrenatzailea istripu batez oso zauritua izan zen, zauritu larria eta atzo hil egin zen. Eta, bueno, hemen ospatzeko gaude, baina bada Joko Olimpiko hauetan tristura batekin ere bueltatzen garela. Eta bere omenez ere, goian bego Stefan Hens. Eta bestetik, hementxe gaude urte askotako amets batengatik lanean jende asko aritu garelako. Azkenean egitea lortu dudalako eta lortu dugulako, eta aurrezko domina hau ez, etxera ekartzeko gai izan garelako. Noiz hasi nintzen eta urte asko dira, 3 Joko Olimpiko gainean, eta, azkenean Riora iristen ginean amets batekin eta plan batekin. Gure plana, klasifikatoriak, semifinalak pasatzen jutea zen, eta gero finalean final polit bat egitea. Hau dena urte askok emandako esperientzia ondoren, ez? Aurreko ziklo olimpikoan mundial eta Joko Olimpikoetako, 4 urtetako klasifikatoriak irabazi nituen, eta gero inoiz ez duen urrea eraman. Eta esaten genuen klasifikatoriak eta semifinalak korteak basatzeko akarrik. Bilatu behar dugu finala. Eta ez dakit horri hainbeste, horrekin buruan hainbeste, orain gontan atera zen. 10 minutu barru final hori errepikatuko bagenu, ez dakit zer gertatuko dezen, baina orduan eta tokatzen zitzaidan minutuan, nire alnuena eman nuen, eta azkenean honekin etxera bueltatu izan algera. Esan bardet, domina hau jende askorena dela, hasteko familiarena, azkeneko ziklo olimpiko hontan ama izan nintzen, eta, familia guztia arrastratu nuen nire ametsaren atzetik, ez? Gero bestetik, hainbeste apoiatzen hauten Atletiko San Sebastian kluba, eslalomeko komunidadea den, eslalomeko familia, beti bultzatzen, beti aurrera, animoak ematen, Bastin, zer egingo genuke, Bastin gabe, Euskaldunak privilegiatu bat gera, badaukagu euskarri bat oso sendoa dena, gure formazioan eta hor beti daudena guri eusten. Eta ez dut ahaztu behar, Laseu de Urgell herria, Katalunian orain bertan bizi naizela, bertan dauzkat instalakuntzak entrenatzeko, hemen ez dauzkagulako. Hori ez ahaztu behar. Bertan, hango bat izango banintz bezala hartzen haute, eta horri esker egunero oso kondizio honetan entrenatu dezaket. Eta hori, izugarria izan dela, zenbat animo jaso ditudan, konpetizioa etzan nahi bezain ondo hasi, klasifikatorietan arazo asko izan ditulako, ate batekin, baina hala ere jendeak zeukan konfidantza eta nola eusten zuten ikustea, horrek tinko gure protokolari eta dena tinko eusten lagundu zigun,
bueno, junginan pasatzen eta orain etxera bueltatzean jendeak esaten digun bakoitzean zenbat emozionatu zen, ze arratsaldea pasa zuten, horrek ja dena konpensatzen du, ez? Jendea emozionatzea lortu badegu, lasterketa honekin ja handi egin dugu. Realmente es la deportista, es la que tiene que estar en la salida, la que en 3-2-1 ya lo tiene que dar todo en una ocasión, y ahí es donde se jugaba todo, ¿no? Todo o nada es relativo, pero es verdad que cuando eres deportista de alto nivel y estás en la salida de los Juegos Olímpicos, obviamente lo que pretendes es ganar. Mayalen no solo pretendía ganar, sino que realmente quería ganar, iba por ello. Bueno, como ha dicho ella, hemos estado todo el año trabajando en eso, en la final, y el proceso ha sido largo, ha sido duro, pero ha dado sus frutos y bueno, realmente lo único que puedo decir es que mentes privilegiadas para ganar, bueno, pues hay pocas en el mundo, ¿no? Y creo que Mayalen ha demostrado con el tiempo que los obstáculos son para superarlos, y así lo ha hecho en estos Juegos, lo ha hecho perfecto, no podía ser mejor. Ha ido de menos a más, gestionando muy bien toda la situación y sabiendo estar en la salida y buscar el oro de principio a fin en esa final. Lo consiguió, todos muy contentos, Anne también, que por la noche todavía tenía duda, ¿no?, de si había sido primera o no, porque en el podio no ponía los números, y le preguntó, ¿pero has sido 1 o al final 2? Porque estabas más cerca del 2, ¿no? Y le dijo, no, esta vez he sido 1, y vale, ya se quedó contenta. Bueno, nada más agradecer, como ha dicho Mayalen también, a muchísimas personas, bueno, desde el club hasta Federación Autonómica, Federación Vasca, Federación Española, en las que también trabajamos, obviamente, y podemos desarrollar este deporte a nivel internacional. Y bueno, Bad Basketing, como ha dicho Mayalen, es el soporte más importante que ahora mismo tenemos en Euskadi, ¿no? Porque el alto nivel en piragüismo es complicado, hay que estar en los mejores del mundo, en este caso en los 8 mejores del mundo, para poder tener unas ayudas importantes, y bueno, IBAT, pese a no conseguir eso una temporada u otra, siempre ha estado apoyando desde hace muchos años, y no solo en el sentido económico, sino sobre todo en el sentido humano, con todas las posibilidades que ellos han tenido también en el aspecto biomédico, técnico, apoyo psicológico, etcétera. Entonces, bueno, gracias a Mayalen, pues estamos aquí hablando de esto, y espero que, bueno, pues que el piragüismo tenga alguna ficha más, que los cursillos de verano se llenen más, y sobre todo que todas las personas disfruten del piragüismo. Xavi, abrimos un espacio para preguntas. ¿Vale? Me siento muy contenta, satisfecha, plenamente satisfecha. Normalmente, cuando hago una competición, claro, pocas veces la gano, y nunca había llegado a ganar un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos, sí, europeo, Copas del Mundo, pero no el gran objetivo, ¿no? Los Juegos Olímpicos solo son una vez cada 4 años, y es un poco la obsesión del deportista. Yo cada día desayunaba con una taza que ponía Río. Cada día, que no se me pasara ningún día por la mañana el objetivo que peleaba, ¿no? Despertar y desayunar colacao en la taza de Río. Y claro, ir paso a paso, tener un plan y que salga el plan, es algo que, bueno, es una paz interior que me hace sentirme totalmente plena. Es algo que todavía igual, cuando pienso que he ganado los Juegos Olímpicos, digo, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? A veces tengo la sensación que es como si fuera ya otra competición, pero luego cuando me doy cuenta, le pongo las letras y el nombre a la competición, es algo que digo, todavía igual no lo he llegado a asimilar del todo. ¿Alguna otra pregunta? La vi el mismo día
el mismo día de la competición, el 11 de agosto, fuimos a Televisión Española y me la pusieron allí. Me preguntaron si quería verla. Y yo no suelo ser mucho de ver mis finales. Ya he analizado muchísimos entrenamientos, clasificatorias, semifinales para preparar esa final y normalmente ya la final ya se ha terminado y digo, ya está, ya se ha terminado. O sea, haya salido lo que haya salido, no lo suelo verlo. Pero ahí me lo pusieron y no puedo evitar verlo. Y me gustó más de lo que sentí mientras bajaba, porque mientras bajaba tenía la sensación de que no estaba siendo muy rápida, porque hay pequeños errores. Errores hay siempre en el slalom, pero bueno, igual los errores los sentía un poquito más grandes. Y después de ver la bajada, pues entiendo, ¿no? Porque es ese 98 de tiempo. No sé si te han contado algo de la repercusión que ha tenido, cómo ha vivido la gente de aquí esa medalla, si te han dicho los del club cómo lo vivieron, si sabes algo. Me ha parecido impresionante cómo se ha emocionado la gente, cómo lo ha vivido y bueno, el calor que he sentido en todo momento, antes de y después de, ha sido algo que me sigue impresionando. El haber llegado a emocionar a tanta gente es algo que me abruma un poco. Yo no sé si se ha hablado de que es un referente, pero el referente se amplía un poco como madre y deportista. No sé si es consciente de que se puede convertir en ese referente y qué diría a otras mujeres que igual se ven obligadas a elegir entre una cosa y otra. Yo puedo contar mi historia, ¿no? Yo cuando terminaron los Juegos de Londres tenía claro que yo quería llegar a Río capaz de pelear esa medalla de oro, porque bueno, en Londres estuve tan cerca que, y como no la tuve, yo quería tener esa medalla de oro. No sabía si la iba a conseguir o no, pero también quería ser madre y no quería dejar una cosa de lado por la otra. No ha sido fácil, todo el proceso del embarazo, el parto, la recuperación, no es algo sencillo. Hasta este año puedo decir que no me he llegado a sentir fuerte, de verdad fuerte, pero bueno, es un proceso que me ha llenado mucho como persona, no lo cambiaría por nada. Creo que es muy difícil conciliar la vida laboral con la maternidad, porque bueno, las políticas sociales hoy en día sobre conciliación pues son bastante duras para las familias, ¿no? Creo que se sustenta mucho el sistema al final en los abuelos, en guarderías, y creo que es algo que debería irse cambiando poco a poco. Yo lo he podido conciliar, eso sí, lo he peleado mucho, pero tampoco me siento quien para dar consejos o lecciones. Cada familia tiene su forma de organización y cada uno hace lo mejor que puede. Mi cabeza ya anda maquinando desde que terminó los Juegos de Río. Ya estoy planeando mi futuro, lo que quiero mejorar, lo que quiero mantener, pero estos son todavía mis cosas internas. Pero he de decir que ante este nuevo ciclo olímpico, es un ciclo olímpico bonito, con un mundial el 2017 en Po, que es nuestro segundo lugar de entrenamiento, entre la SEU y la SARTE, ahí, en a mitad de camino, así que... Además, en Francia, organización impecable, mundiales para vivirlos. Entonces, es un mundial muy bonito, que por supuesto me da ganas de prepararlo. Y después, Campeonato del Mundo 2018 en Río y, sobre todo, Campeonato del Mundo 2019 en la Seu d'Urgell, donde entreno cada día. Nos ponemos en año preolímpico. El 2009 saqué mi primera medalla en un campeonato del mundo en la Seu d'Urgell y bueno, fue después de unos Juegos Olímpicos malos en Pekín, fue mi obsesión y el recuerdo que tengo es precioso y me gustaría volver a repetir. Y al ponernos en año preolímpico es que ya está Tokio. Pero claro, ahora miro aquí, todavía son 4 años. Entonces,
mi cabeza ya está maquinando, pero paso por paso, ahora disfruto. Necesito descansar un poco también. Por primera vez siento que necesito tener unas vacaciones. Hasta ahora siempre he terminado la temporada y al día siguiente ya estaba entrenando y tengo muchas ganas de remar, pero también siento que tengo que descansar un poco para planear muy bien el siguiente ciclo olímpico. Pero eso sí, paso a paso y día por día. Nuestro plan era no ganar nada, solo ganar la final. Entonces, el día de las clasificatorias me vi totalmente fuera, después de la primera bajada, en una maniobra que desde que la vi en el agua fue mi obsesión, no me dejaba dormir esa maniobra. Después de un par de horas luchando entre la primera bajada y la segunda, con mi mente, bueno, lo sacamos, ya estaba contenta, estaba dentro, los juegos seguían siendo para mí algo vivo todavía, ¿no? Porque llegó un punto que pensaba, uy, que me voy a quedar fuera. Aquí tanto preparar paso a paso clasificatorias que igual me quedo fuera, que no voy a poder jugar en estos juegos. Para mí el jugar es en la final. Hasta la final todavía no ha empezado el juego, eso pasar las obligaciones. Una vez pasadas las clasificatorias tenía muy claro, eso es pasado. El recorrido que ponían para semifinales era nuevo, tenía 2 días para poder estudiar el recorrido y mi bajada, porque primero competían el día 9 los canoas, el día 10 los kayak hombres y el día 11 me tocaba a mí. El día 9 fue muy emocionante porque competía Ander Elosegui. Ander Elosegui, bueno, venía muy rápido, remando muy bien, como siempre él. Ander tiene una calidad increíble en el agua, es veloz y tiene una finura que es que solo los elegidos lo tienen. Entonces fue un día muy emocionante, en las semifinales marcó el segundo mejor tiempo y luego, bueno, con la final todos nos quedamos un poquito cabizbajos porque tuvo 2 toques, ¿no?, que le alejaron de esa medalla, ¿no?, esa medalla que tanto se merece y que parece que le espera. Al día siguiente, descansar muy bien y estudiar muy bien los kayak hombres. Los kayakistas reman una piragua igual que la mía y bueno, analizar muy bien sus paladas, el ritmo, cómo iban, cómo afrontaban la semifinal, la final, para ir cogiendo datos. Ver vídeos, ver todas las bajadas que hicieron y ya toca a mi día. Tengo que decir que dormí súper bien la noche que me toca competir a mí, cuando normalmente me cuesta, dormí 10 horas de tirón y, y bueno, me desperté descansada y fui a por mi competi. Pero eso de ganadora, no ganadora, yo siempre suelo dudar mucho, soy una persona con muchas dudas y bueno, también tuvimos alguna que otra discusión por dudar tanto, pero sí que dudo mucho, pero cuando tengo que competir es cuando me enfoco, es cuando me siento ya segura y confiaba en que llegaría ese momento. Cuando llego veo que es un tiempo muy bueno, que tanto Fiona como Corina lo pueden hacer, pero al ver el tiempo yo ya cumplí con mi deber, lo demás ya estaba en mano de las demás. Yo ya estaba contenta conmigo porque yo ya lo había hecho, ya lo había conseguido. Aun sin saber que sería oro, plata o bronce, yo ya sabía que yo ya lo había hecho. Yo lo mío ya lo di todo y lo había hecho bien. A diferencia con Londres, cuando llegué, no llegué contenta, el tiempo no era el tiempo que a mí me hubiera gustado hacer, pero aquí en Río, al ver ese 98, ya está, ni me preocupé de lo que estaban haciendo ni Fiona ni Corina, no, las emociones no me dejaron preocuparme, era un tiempo de oro, no lo sabía a ciencia cierta que sería oro, pero ya lo estábamos celebrando. Tengo varios momentos. Me quedo el primer momento mágico, la foto de todas las competidoras chicas en los aros olímpicos el día de la inauguración. Todas las competidoras de slalom nos juntamos para sacar la foto, que empezamos a hacerlo en Londres. Y es algo precioso. Todas las chicas que vamos a competir, que yo voy contra la una y contra la otra, pero es el espíritu olímpico, somos una familia. Y ese momento para mí es mágico, y fue mágico. Después también me quedo con hacer tan mal la clasificatoria y sacar la segunda bajada, sacarla adelante,
hasta el último momento luchando. Y en cuanto terminé, ya dije, ahora soy más fuerte de lo que era ayer. Ese momento de seguridad, igual hace unos años no lo hubiera tenido. Así que quiere decir que año tras año sigo evolucionando, sigo aprendiendo. Es un dato positivo. Y el momento de la llegada, nunca me he puesto a gritar así en la vida, no me pude contener y luego sentí auténtica vergüenza. Pero ya ha quedado así y así se va a quedar. Y desde luego, cuando salí del agua, verle ahí a Anne, que no ha podido entrar en las instalaciones del canal durante los entrenamientos que hemos ido y todo, y poder tenerla ahí tocando el agua del canal y diciendo que he ganado, eso fue magnífico. Y es que hay muchos momentos, cada día me vienen flashes. El momento también cuando llego, ver a los entrenadores, verle a Xavi, a Taberna, a Aritz, a Ekaitz, con una sonrisa de oreja a oreja y verlo disfrutar, verlos satisfechos, contentos, eso es mágico también. Y es que, no sé, y la emoción que me va transmitiendo la gente, hablar con mi hermana y decir que es que el pueblo está que bulle, la familia emocionada es grande. Y lo único, la pena de haber terminado los Juegos con la noticia del accidente del alemán y un accidente de taxi, cuando hemos viajado mucho allí en taxi, que siempre decíamos, oh, no vemos accidentes, no, la vida allí no es fácil y bueno, a ver qué les traen los Juegos, pero esa es un poco la nota negativa de estos Juegos. Bale, oin esango etenak ez da kanal bat iteko edo ez, Kanal bat egin behar da bai, baina nik uste dut dena daukazunean, ez dezula burrukatzen hainbeste gauzak ez dituzunean bezala. Gauzak ez dituzunean bizitza aurrera eta behar dizu eta esfortzu gehiago eskatzen dizu eta baita ere grina hori biziagoa izaten da. Guztiok bide batetik edo bestetik, bueno, aukeraketa batzuk egiten jarraitu behar izan dugu bizitzan, eta hoberenak izateko bidea bilatzen, ez? Dena daukagunean igual nola baita akomodatu iten geha, eta dena ez daukagunean bilatu. Eta nik uste sentido honetan nahiko buru gogorra gerala eta gure helburuan atzetik oso fuerte egiten dugu burruka. Baina honekin ez dut esan nahi kanal bat eukiko bagenu, izan beharrean Irati, Joan, Ander, Miren, Nabas, behatzekin kontatu daitezkenak izan beharrean, ezingo genuke guztion behatzekin kontatu ez. Asko ez gehiago izango gineke, hor burruka, no berenekin. Semifinaleko garrantzia da lehenengo 10etan sartzea, punto. Nik hor uzten dut. Ez nion garrantzia eman nahi gauza bat idez besteari, ez ban unirabazten, bueno, Londresen ere ez unirabazi, baina nahiago nun egia esan jetxirak ere ez irabazi, bueno, ez sentitu beharra, nahi lehen gustatzen dena irabaztea. Klasifikatoria dezten ondo, semifinala, ondo, orain ez, orain finala bakarrik nahi nun. Semifinala zen, kortea pasatzeko. Eta, bueno, semifinala nahiko kontrolatu egin nun, palada guztiak oso kontrolatuak izan zen, jetxiera guztia, ezer forzatu gabe, eta 3. denbora. Entrenatzere bagenekin, azkar ibiltzen nintzala, baino ere bagenekin tokeak oso errexe egiten diala kanal hortan, eta piragoa deskontrolatzea ere oso errexa zela. Orduan, naiz eta jakin azkar gindua zela, kompetizioa bukatu arteko intringulis hori ez, ondo ateako dan, gaizki ateako dan, gainean eraman genuen beti. Muy contenta. Justo mientras, claro, hoy hemos viajado desde la SEU a Donosti y justo cuando entrábamos por Antiguo, Teresa Portela tenía su final y Teresa Portela, madre también. No practicamos la misma modalidad, pero hay una unión especial. Somos piña, somos equipo. Y nos hemos quedado con un poquito de pena, ¿no? Porque no ha podido conseguir sacar una medalla, pero
Es una gran luchadora, ha estado en 5 Juegos Olímpicos, en todas sus participaciones ha sido diploma y el haber estado aquí una vez más en una final, ¡buah!, es increíble. Y después, mientras estábamos comiendo, bajaba Marcus Cooper y impresionante el carrerón que ha hecho, impresionante esa medalla de oro, gran campeón. Nos ha levantado muchísimo el ánimo, increíble. La niña. Ya está, tienes muchas. Si luego te has tentado para elegir, por eso no te pases. Ya.